Y estoy alegre de estar aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes. También quiero invitarlo que esta prédica también se va a grabar. O sea, estoy grabando en mi otro celular y la voy a poner en el canal de YouTube. Tengo un canal en YouTube que se llama Lorenzo Marte Prédica, así lo pueden conseguir. Y la persona que tengo en Facebook, para que se gocen, porque hay muchas prédicas ahí y nos gozamos en la presencia de Dios. Amén. Pues esta noche vamos a hablar de San José. Este es el año declarado a San José. El Papa Francisco ya declaró este año a San José, el padre adoptivo de Jesús. San José, una persona humilde. San José ya lo conocemos. Wow, qué maravilloso es hablar de San José. La palabra de Dios no habla mucho de San José, pero ya San José fue declarado patrón y protector de la Iglesia Universal. Eso se hizo en el 1870 por el Papa Pío IX. Así que también se celebra en marzo la fiesta de San José, protector y ese protector maravilloso de la familia y patrón de la familia de la Iglesia Universal. Qué maravilloso. Como podemos ver, San José vivía en un pueblo en Nazaret, un pueblo pequeño de Nazaret. Allí tenía una humilde casa, ya tenía esa humilde casa que wow, tú dirás, pero wow, se hizo santo ahí en un pueblo tan pequeño, en una vida cotidiana, en una vida sencilla. Pues déjame decirte algo, que estando en la casa de José, ya cuando María estaba embarazada, ya para mí esa no era cualquier casa, mi querido hermano. Ese era un sagrario divino, porque, mi querido hermano, dentro de esa casa vivía María y dentro del vientre de María estaba Jesús de Nazaret. Aleluya. La nueva arca de la alianza. Escucha esto, la nueva arca de la alianza. Ustedes saben que en el pasado Moisés le habló a Moisés en Éxodo, y eso lo podemos encontrar en Éxodo 37, y le dijo: hazte una arca. Y esta arca la hicieron de madera, la revistieron de un oro macizo, dice la palabra de Dios. Y allí dentro del arca de la alianza estaba el maná, que representaba el pan que el Señor le daba de comer al pueblo de Israel. También las tablas con los 10 mandamientos, que representaba la palabra de Dios. Y también el bastón de Aarón, que floreció en el desierto. Aarón era el sumo sacerdote, entonces era el bastón de Aarón, que está representando la fuerza de Dios. Y el que estaba, nadie podía ver el arca. Nadie podía ver el arca estaba en una tienda y solamente el sumo sacerdote podía entrar a la tienda a ver el arca. Y si el sumo sacerdote estaba en pecado mortal, el ángel del Señor mataba al sacerdote. O sea, es el lugar santo, santísimo de Dios. Ahora imagínate, eso era solamente una representación, porque el que estaba en el vientre de María, es el pan vivo, pero el pan vivo bajado del cielo. Aleluya. Él es el verbo que se hizo carne, representando como ya lo representaban en los 10 mandamientos. Él es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. Y la fuerza de Dios por los milagros que hizo, porque era el mismo Dios que estaba en el vientre de María. Entonces, en el arca de la alianza, el Señor le dijo a Moisés: ponte encima 2 querubines, arropando el arca, con las alas hacia arropar el arca, hacia arropar el lugar del perdón. Y ahí estaban los querubines como guardando esa arca. Pues ese fue el trabajo de San José, mi querido hermano. El trabajo de San José era como un querubín ungido, que le dio protección. Oye, escucha esto, que le dio protección a la Virgen María, que protegió el arca de la alianza. Y él, imagínate, en ese lugar solamente podría entrar el sumo sacerdote. Imagínate, entonces aquí está José, San José, haciendo el papel del sumo sacerdote,
ungido por el poder de Dios. Porque así como la Virgen María fue ungida y el Espíritu Santo la arropó y quedó embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo, también San José fue ungido por el poder de Dios. La palabra de Dios no lo habla, pero para tú estar en esa situación y ser escogido desde su niñez, la Virgen María fue escogida desde su nacimiento, desde su concepción, porque la Virgen María es la Inmaculada Concepción. Pero San José también fue escogido desde pequeño para ser el padre adoptivo de Jesús. O sea, desde que era pequeño. Y así como la Virgen María fue virgen y fue embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo en su virginidad, también me imagino que San José era virgen desde su pequeñez, estaba escogido por el Señor, el poder de Dios ya se manifestaba en él. Imagínate que se le dio el cargo más importante, se le dio la misión más importante. Una misión más importante quizás que un sacerdote, que un obispo o que en el mismo papa. Una misión que es tan importante, mi querido hermano, más importante que nuestro patriarca Abraham. Imagínate cuidar y criar al Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Cuidar y criar al Hijo de Dios, proteger y cuidar al Hijo de Dios. Yo me imagino que así como el niño iba creciendo y San José le iba enseñando muchas cosas porque él era su padre adoptivo y le iba enseñando tantas y tantas cosas, así como él le iba enseñando tantas y tantas cosas, también San José recibía la gracia que salía de Jesús, la gracia que salía de María. Nos dices que San José era quien transmitió a Cristo su ascendencia y genealogía, y con ello la descendencia de Abraham y la de David, junto a la promesa del reino mesiánico y eterno. O sea que Jesús recibe la descendencia de Abraham, de David, porque ustedes saben que a Jesús le decían: Hijo de David, ten compasión de mí, cuando la gente quería un milagro o lo llamaban. Pues esa genealogía la recibió de San José, porque en el Evangelio según San Mateo le dice: tú le pondrás el nombre de Jesús. O sea que fue una gran misión que tuvo San José, fue una gran misión maravillosa que recibió. De tener al Rey de Reyes, escucha esto, de criar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al Alfa y el Omega, al principio y el fin. Lo tenía ahí en su casa y le iba enseñando y le iba caminando con él. Y yo me imagino el tiempo que pasaron juntos, Jesús y San José. Porque acuérdense que él le enseñó el oficio de ser carpintero. Y yo imagino que se levantaba, él le enseñó muchas cosas, quizás le enseñó a escribir o le enseñó las leyes de los judíos o lo mandaba a estudiar en algún lugar, pero también pasaba mucho tiempo con él allí en el taller de carpintería, donde quizás se hablaban cosas, donde se transmitía el Espíritu Santo, donde el poder de Dios se manifestaba, la gloria de Dios. Pero también San José le enseñó muchas cosas, le enseñó ese oficio de carpintería, le enseñó a tratar la madera con amor, a tratar la gente con amor. San José le iba enseñando todas estas cosas, porque ustedes saben que tratar la madera no es cosa fácil. Si tú le haces a la madera algo brusco, la puede dañar. Mas sin embargo, con esa paciencia, San José le iba enseñando todas esas cosas a Jesús, que luego en su ministerio, en su predicación, él la pone en práctica. Cuando tiene que bregar con el cliente, con las personas, con todo eso, tú vas aprendiendo todo eso, cómo tú lidiar con las personas, cómo tú puedes tratar a las personas. Y San José lo iba enseñando desde que era muy pequeño a caminar y en ese carácter. Hay personas que no tienen una familia, y este es un ejemplo maravilloso de cómo guiar una familia. Hay hijos que no tienen un padre y andan buscando ese amor de un padre, ese amor de una familia. Y ese amor se lo dio San José
a Jesús, ese amor de familia, ese amor de padre que aunque no era su hijo, él era el padre adoptivo de Jesús, sí lo amó y amó a la Virgen María, lo abrazó y caminó junto a ellos. Y muchas veces estos niños que podemos ver hoy en día no tienen ese amor de la familia y muchas veces le hace falta el padre. Y un padre es muy importante para la educación de un niño, porque entonces ellos andan buscando ese amor en otros lugares y se entran en lugares malos, en gangas, para buscar esa familia que quizás no pudieron encontrar en su casa, y muchas veces eso lo hace ir y caminar por caminos equivocados, mi querido hermano. Así que es muy importante el tener un padre, la representación de un padre. Y por eso nosotros, si queremos guiar a nuestras familias, debemos pedirle a San José que interceda por nuestras familias para poderlo ir encaminando por el camino correcto, por el camino de la salvación. Y él tenía muchas virtudes, San José tenía muchas virtudes. Y una de las virtudes que tenía era su sencillez. Era una persona sencilla. Una persona que no andaba buscando títulos ni que lo llamaran. Fue un santo que no hizo milagros y prodigios como otros santos o como otras personas que son servidores o están sirviéndole al Señor y quieren sobresalir para que lo reconozcan. Este hombre no sobresalió, lo que quiero decir, sino que hizo las cosas en su sencillez, en lo más sencillo, no buscando fama, no buscando que lo reconocieran, no buscando que, mira, aquí estoy yo, mira, el Señor me regaló esto, mira, el Señor me dio esto, sino que todo lo hizo en la humildad, en la sencillez. Y diremos, pero podemos ser santos en la sencillez. Podemos predicar porque fue el santo que predicó sin decir una sola palabra. Oye, escucha esto. A veces creemos que predicar la palabra de Dios es ir y decirle a todo el mundo. Predicar la palabra de Dios es con el ejemplo. Porque a veces decimos muchas cosas, pero el ejemplo puede hablar más que 1000 palabras, mi querido hermano. Una vez San Francisco le dice al fraile, fraile, vamos a ir a la ciudad para que prediquemos. Y van a la ciudad, dan una vuelta y regresan al monasterio. Y le dice el fraile a San Francisco, oye, ¿y cuándo que vamos a predicar? Y San Francisco le dice, no, ya predicamos. No tuvimos que hablar, no tuvimos que decir nada, ni una sola palabra, pero con el ejemplo de Cristo, de que Cristo vive en mí, que yo camino en la presencia de Dios. Y así caminaba San José en la presencia de Dios. Era un hombre que caminaba en la sencillez, en la presencia de Dios. Aleluya. Sin decir una palabra, predicó el evangelio. Sin decir una palabra, le habló del amor de Dios a la persona porque se mantenía sencillo en su sencillez. Actuaba y caminaba cada día. Aleluya. Y en el silencio, fue el santo también del silencio. A veces nosotros hablamos demasiado. Y debemos también hacer silencio, porque en el silencio escuchamos la voz de Dios. A veces simplemente queremos estar hablando y queremos hacer una oración, pero estamos hablando y no hacemos silencio. Y el Señor también nos llama a hacer silencio, porque en el silencio nos habla Dios. Y fue un hombre que hizo mucho silencio. Fue un hombre callado y humilde que verdaderamente caminó hacia el Señor y con el Señor en el silencio, escuchando la voz del Señor. A veces no escuchamos y a veces queremos que Dios nos hable. Oh Señor, pero ¿por qué tú no me hablas? Oye, pero si no hacemos silencio no vamos a poder escuchar la voz del Señor. Y el Señor quiere hablarnos, mi querido hermano. El Señor quiere hablarnos, pero tenemos que hacer silencio. En el silencio. Por eso muchas veces Jesús se iba de madrugada a las 4 de la mañana al monte a orar solo con el Señor, con el Padre. Porque en el silencio ahí está la voz de Dios.
Hoy el Señor también nos llama a buscar un momento de silencio. Y si hay mucha bulla en tu casa, oye, búscate una hora más temprano, 4 de la mañana, 5 de la mañana, para tener esa conversación con Dios. Porque a veces en la casa, hablando tanto y todo el mundo hablando y escuchando y tanto ruido en la televisión y tanto ruido que escuchamos, no podemos escuchar la voz del Señor. Entonces tenemos que buscar un momento donde todo esté en paz, tranquilo, así como Jesús dejaba el bullío, el gentío, para irse de madrugada a tener ese encuentro con el Señor, a hablar con el Señor y a escuchar la voz del Padre. Nosotros necesitamos ese silencio en nuestras vidas para escuchar al Padre. También era un hombre de oración. San José era un hombre de oración. Un hombre que estaba completamente en comunicación con Dios. Imagínate, vivía con Jesús, con María. Como te dije, él también, aparte de enseñarle las cosas a ellos, de ello también recibía gracia, recibía amor, recibía gozo, recibía alegría. A veces, mi querido hermano, tenemos que tomar tiempo para la oración. Tomar tiempo para la oración, y mientras más tiempo tengamos en la oración, más tiempo tengamos con el Señor, el gozo del Señor va a ser más grande en nuestras vidas. A veces nos sentimos vacíos, a veces nos sentimos que estamos pasando por un desierto en nuestras vidas, que no tenemos agua. Pero si nosotros tomamos el tiempo de la oración, de estar con el Señor, alabanza, glorificarle, bendecirle, adorarle, en el grupo de oración nos llenamos de todas esas bendiciones, en la Santa Misa nos llenamos de todas esas bendiciones cuando estamos orando sin cesar en la presencia de Dios, aleluya, sabiendo de que Dios está ahí y que nos escucha y que esa oración va a llegar al Padre, aleluya, bendito sea por siempre. Así era San José, un hombre tranquilo, callado, sencillo, y un hombre que estaba en oración, aleluya, un hombre que era inspirado por la oración. ¡Wow! ¡Qué poderoso! También era un hombre valiente. San José tenía una virtud, que era un hombre valiente. Imagínate, con todas estas situaciones que estaban pasando, imagínate todo lo que estaba pasando San José, que tuvo que correr de un lado a otro, que tuvo que ir con la Virgen María embarazada desde Belén hacia Jerusalén, al templo, no, desde Nazaret hacia Belén, donde no encontró posada y tuvo que buscar y rebuscar, y luego ir al templo a presentar al niño. Tuvo que hacer todo ese recorrido allá en ese lugar maravilloso. Tuvo que ser valiente para arrancar a cualquier hora del día o cualquier hora de la noche. Y no solamente eso, pero cuando Herodes se da cuenta de que ha nacido el Mesías, entonces manda a matar a los niños. Manda a matar a los niños allá en Belén, y en sueño a José se le habla y se le dice: levántate, coge al niño y a su madre y vete a Egipto. Vete a Egipto. Wow, esto hay que ser bien valiente, mi querido hermano, porque Egipto no quedaba ahí mismo. Egipto quedaba a más de 800 kilómetros. Oye, más de 800 kilómetros. Más de 800 kilómetros donde tenía que pasar por desierto, donde tenía que pasar por lugares donde hacía mucho sol, mucha arena, poca agua, se le había podido acabar el agua. Fue un hombre valiente, mi querido hermano, pero al mismo tiempo, siendo un hombre valiente, andaba con el Rey de Reyes y Señor de Señores, que aunque era un niño recién nacido, iba, me imagino yo, caminando por todo ese desierto. Por todo ese desierto que dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. A todo aquel que tenga sed, yo le daré de beber del manantial donde brota agua viva. Aleluya. Y yo me imagino esos pueblos caminando con Jesús en ese desierto.
que quizás esos 800 kilómetros quizás lo hicieron en un mes o quizás en 2 meses, quién sabe. Era lejos, pero ellos iban caminando, iba caminando la Sagrada Familia sin cansarse y sin desmayar, caminando, pero caminando en la presencia de Dios, caminando. Tenemos que pasar dificultades en nuestras vidas y a veces estamos pasando un desierto en nuestras vidas, estamos pasando ese desierto. Pero sabemos que si Jesús va conmigo, yo me voy a llenar de esa fuente donde brota agua viva. Y aunque haya calor, no podré tener sed, porque el Señor me bañará con su agua, con su poder, con su presencia, con su amor, con su gracia. Aleluya. A veces estamos pasando esos momentos difíciles de nuestra vida, pero recuérdate que Jesús está contigo, aleluya. Recuérdate que Jesús va caminando contigo. Sí, que el desierto es largo, sí, el desierto es largo, pero Jesús está caminando contigo. Sí, que es lejos, sí, no importa. Que vamos a encontrar dificultades, animales salvajes. Quizá habían animales salvajes ahí en ese desierto. Y quizá había que ser, bien valiente para caminar, quizá en la noche, en el día. Y ahí iba San José valiente. Ese llamado que el Señor le hizo, lo quiso cumplir a plenitud. El Señor me llamó, tengo que hacer este llamado, tengo que caminar. No importa que tenga que caminar por el desierto, no importa que mi vida sea difícil. Con mi familia caminaré en la presencia del Señor y caminaré, no importa los obstáculos que vengan en mi vida, yo caminaré. Y así pensaba San José, mi querido hermano, en la presencia de Dios, aleluya, en el Altísimo Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Caminaba en el desierto con dificultades. Habían dificultades, quizás se le acababa la comida, los alimentos, quién sabe, mi querido hermano, pero todo lo iba llevando en su corazón, caminando hacia la meta. A veces esta meta se nos hace difícil, complicada. Él había podido decir, no, esto está muy lejos, vamos a devolvernos, como muchas veces nosotros decimos, esto está muy difícil, esta iglesia está muy difícil, ya no quiero seguir. A veces el camino se pone difícil, mi querido hermano, pero solamente piensa en el premio que vas a recibir en el reino de los cielos. Oye, escucha esto, simplemente piensa en el premio que vas a recibir en el reino de los cielos. No importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que suceder en mi vida. Lo importante es que yo estoy caminando hacia la meta. Y esa meta es llegar al reino de los cielos. Que tengo que pasar por un desierto, no importa. Que tengo que pasar necesidades, no importa. Lo importante es que voy caminando hacia la meta, que es Cristo Jesús. Hacia la meta, que es el reino de los cielos. Aleluya. ¡Wow! ¡Qué poderoso! Y Él lo fue protegiendo. Él es el protector de la familia. San José es el protector de la familia. Iba protegiendo a esa familia en todo momento y en todo tiempo, para defenderla quizá de un animal salvaje, para defenderlo quizá del sol o del agua, defenderlo, mi querido hermano, de cualquier situación. Él buscaba la manera de llevarlo. Y acuérdate que él tuvo que dejarlo todo. San José tuvo que dejarlo todo para irse a Egipto. Tenía su taller en Nazaret, tenía su vida en Nazaret, lo tenía todo, tenía sus herramientas, lo tenía todo lo dejó por el Señor. A veces el Señor nos llama y nos quiere que hagamos sacrificio en nuestras vidas, o nos está llamando a predicar la palabra de Dios y nosotros decimos, Señor, pero ¿cómo yo podré hacer esto? Y muchas veces le decimos, Señor, pero es que no estoy preparado, Señor, para estas cosas. Es que no puedo, Señor, no puedo. O mándame una confirmación, y estamos buscando confirmaciones y confirmaciones todos los días de nuestras vidas. Mi querido hermano, ya no hay que esperar ninguna confirmación. San José, cuando tuvo el sueño de ir a Egipto, él no estaba buscando y diciendo, ay Señor, ¿por qué no me das una confirmación? No, él se levantó, aleluya, y comenzó a caminar hacia el destino que el Señor lo había enviado.
Y si tenía que dejarlo todo, no importa. Lo dejó todo, pero por una causa mayor, por una causa de verdaderamente entregó su vida completa al Señor. Y era un lugar difícil llegar a Egipto, donde habían ídolos, donde habrían otras religiones, donde habría otro idioma. ¿Cómo me voy a yo hablar con estas personas, a comunicar con estas personas? Pero sabía que Dios estaba con él, la presencia de Dios estaba con él, el niño Jesús estaba con él, la Santísima Virgen María estaba con él, aleluya. Sabiendo de que Dios iba a proveer en todo momento y en todo tiempo. A veces no hacemos las cosas pensando, oh, pero me va a ir bien, me va a ir mal, ¿cómo voy a hacer tal y tal cosa? Cuando el Señor te está llamando, cuando el Señor te está diciendo, es tiempo ya que te levantes, es tiempo que predique la palabra de Dios, es tiempo que vaya a visitar a los enfermos, es tiempo que predique el evangelio, es tiempo, mi querido hermano, que te levante a hacer una alabanza, es tiempo que te levante a hacer una oración de perdón, es tiempo que te levante, aleluya, a invocar al Espíritu Santo, es tiempo de que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, aleluya. Y muchas veces cuando nos vamos entrando en aguas profundas, vamos viendo cómo la gloria de Dios se va manifestando, cómo esos dones comienzan a moverse en nuestras vidas y nosotros comenzamos a caminar en la presencia de Dios y a hacer grandes milagros y prodigios porque el Señor está con nosotros, aleluya. ¿Por qué tenemos que temer, mi querido hermano? Allí llegó San José a Egipto, un lugar lejano, una tierra lejana, no conocía a nadie, no hablaba el idioma de los egipcios, tantos ídolos que tenían esas personas, tantas religiones. No importa los ídolos, no importa las religiones, porque donde llega Rey de Reyes y Señor de Señores, todo ídolo tiene que caer, aleluya. Todas religiones tienen que caer, aleluya, en el nombre de Jesucristo que vive y reina y es Dios. Y si nosotros creemos en el poder de Dios, en la grandeza de Dios, en el poder maravilloso de Dios, entonces no tenemos que tenerle miedo a nada. Y San José fue con esa sencillez, caminando, trabajando, amando a su familia, mi querido hermano, caminando con Jesús, enseñándole a ese niño el camino, enseñándoles quizá a leer o a escribir, enseñándoles las cosas cotidianas. Y ahí San José se iba santificando, aleluya. Y ahí San José iba caminando y acercándose más a la presencia de Dios. Y ahí San José iba conociendo más de Dios, más de la grandeza de Dios. Quizá tenía muchas preguntas San José, pero cada vez que iba caminando veía más la gloria de Dios, porque cuando fueron donde Simeón allá, que fueron a presentar el niño en el templo, él escuchó esas palabras: este niño va a ser grande, pero también va a ser desgracia, y una espada atraspasará tu corazón, le dijo a la Virgen María Simeón. Todo eso él lo iba guardando en su corazón. Mas sin embargo no se desanimaba, seguía caminando. Vamos a escuchar muchas malas noticias en nuestras vidas, en nuestros caminos, en nuestros caminar. Caminando hacia Jesús vamos a escuchar muchas malas noticias. Pero lo importante, mi querido hermano, es que nosotros confiemos en el Señor. San José tuvo una fe maravillosa en el Señor. Esa fe que tuvo San José en el Señor fue maravillosa, mi querido hermano, porque con esa fe él pudo caminar, él pudo llegar. Y no solamente eso, porque José debió estar ungido por el poder del Espíritu Santo, porque él no tocó a la Virgen María, él era casto, tenía castidad con la Virgen María, y para poder tener castidad tenía que estar lleno del Espíritu Santo. Si Dios te llama a hacer algo y te pide algo, mi querido hermano, simplemente abre tu corazón y deja que Dios haga la obra. ¿Cómo puede ser posible un hombre casado con una niña, con una jovencita, ser casto, renunciar a la relación sexual? Imagínate, qué difícil para él. Pero él abrió el corazón al Señor y dijo: Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Aquí estoy para hacer tu voluntad. Y no importa, Señor, lo que tenga yo que hacer.
Yo quiero hacer tu voluntad, mi Dios. Y cuando Dios nos llama y cuando Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está pidiendo cosas para que nosotros hagamos en su santo nombre, entonces nosotros tenemos que abrir nuestro corazón, así como lo abrió San José, y caminar. Caminar no importa lo lejos que haya que ir o lo cerca que haya que ir. Yo quiero hacer su voluntad. Aleluya. Yo he estado teniendo este encuentro con el Señor porque me estoy levantando temprano, así como le dije, cuando todo está tranquilo, cuando las personas están acostadas, y he tenido experiencias maravillosas. Ya el Señor me enseñó el lugar allá en el cielo donde yo voy a estar. Imagínate, qué gozo, qué alegría. Ese día yo tuve un gozo, pero tan grande y tan maravilloso. Ya el Señor me enseñó el lugar y me enseñó la túnica que voy a utilizar allá en el cielo. Imagínate, cuando el Señor me enseñó eso, primero me dio un sueño y luego en la oración me enseñó esa visión maravillosa, el lugar donde voy a estar allá. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Fue algo maravilloso y extraordinario. Y me dejó sentir que cada Ave María que tú haces aquí en la tierra es una flor que nace allá en el cielo. Un jardín donde tú vas a vivir va a tener un jardín, y mientras más Ave María tú haces, más flores, más bonito va a ser el lugar. Entonces yo te digo algo, ¿vale la pena? Sí, vale la pena, aleluya. Con lo que yo vi, mi querido hermano, la túnica, todo, wow, con lo que yo vi allá en el cielo, yo creo, mi querido hermano, que wow, que yo hago lo que el Señor me pida para yo ganarme lo que el Señor me enseñó. Y así es el cielo es maravilloso, pero tenemos nosotros que hacer un esfuerzo aquí en la tierra. Y no crea que por más que tú hagas, eres merecedor de lo que el Señor te va a dar. No, no somos merecedores, pero vamos a hacer lo más prudente, lo más importante, vamos a ser valientes para hacer la voluntad de Dios, porque si somos valientes, así como San José, entonces vamos a ganar gracias y méritos allá en el cielo. Aleluya. Gloria a ti, mi Dios, Señor Jesús. Tú eres grande y poderoso, qué maravilloso. Vamos a hacer una oración. Padre amado, mi Dios, Señor Jesús, aquí está tu pueblo, Señor. Yo te pongo ese pueblo, Padre amado, mi Dios, Señor Jesús, que está escuchando esas virtudes de San José, el santo del silencio, aleluya. Te pongo, Padre amado, mi Dios, toda esta persona, Padre amado, mi Dios, Señor Jesús, para que busquen, Señor, y le pidan a San José que le indique, aleluya, cómo amar a sus familias, cómo caminar en sus familias, cómo verdaderamente caminar hacia el Señor, caminar con Jesús hacia el Señor, aleluya, y ganarse ese reino maravilloso que está destinado para cada uno de nosotros. Oh, Shabayairi a la banda, la Shiri a la iri a la banda. Oh, Rabalairi a la banda, la Shiri a la iri a la banda. Señor, aquí está tu pueblo, yo te lo presento. Yo te lo pongo, Señor, Padre amado, mi Dios, para que cada uno de ellos reciban tu gloria, reciban tu gracia, reciban tu amor, Padre amado, mi Dios, Señor Jesús. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que vive y reina y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.